Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Nedarim. Estamos en la página Ain Bet 72. Bueno, en el Daf anterior quedamos una pregunta, ¿se acuerdan? La pregunta fue que si el Baal, el esposo o el novio, escuchó la promesa y divorció y después se volvió a casar, a comprometerse con la misma mujer el mismo día. Preguntamos si el divorcio se considera como que él certifica o acepta la promesa, o es como chiticado, como que no, silencio. Y el silencio, el beneficio cuál era, que todavía tiene todo el día para poder eliminar la promesa, ¿se acuerdan? Y quedamos que la pregunta está en el aire y la Gemara ahorita en la página 72 va a tratar de aclararla. Tashema, ven y aprende primera palabra de la hoja. La Gemara trae una baraita que dice Ematay Ambru Met Abal Nitrokna Reshut Leav. ¿Cuándo fue que nuestros sabios dijeron que si el Baal, el novio, muere, lo aleno, Nitrokna, pasan sus derechos de poder eliminar la promesa de su novia, Nitrokna Reshut Leav, al padre de ella? ¿Cuándo es que pasan? Dijo la baraita, uno, Bisman, Shelo Shama Abal, si el esposo, el novio, no había escuchado. Dos, o Shama Beefar, o si escuchó y si eliminó. O tres, o Shama Beshatak, escuchó Beshatak y se quedó en silencio. Umet Bobayom, y en ese mismo día se murió, lo aleno. Quiere decir que ese mismo día, aunque se murió, todavía había tiempo para poder eliminarla, y en ese momento pasan los derechos al padre. Muy bien, esa es la primera parte de la baraita. Y la Gemara quiere deducir de ahí. Vía Marta Girushin, Damu, si me quiere decir que los Girushin, que el divorcio es como mantenerse en silencio. Entonces, Litraname, me dio haber traído 4 casos esta recha la baraita. También me debió haber enseñado o Shama Begiresh, si escuchó y divorció, también es lo mismo y vuelve a casarse, obviamente, tiene la posibilidad de eliminar o sin casarse, pasan los bienes, pasan los derechos al padre. ¿Por qué? Porque Giresh, estamos diciendo que es como mantenerse en silencio, entonces todavía podría el padre eliminarla. Midelo Taneach, el derecho que no enseñó así, Shema Mina Girushin que Akamat Damo, que aprendemos el silencio del principio de la baraita, me enseña que el Girushin, aparentemente me enseña que el divorcio es como aceptar el neder, la promesa de la novia o de la esposa. Perfecto, así saldría de aquí. La Gemara dice, no me gusta esta prueba que me trajiste porque es más seifa. Vamos a ver la seifa de la baraita. ¿Qué es lo que dice la seifa de la baraita? La seifa es la parte final de la baraita. Aval, inshama. Pero si el esposo escuchó, bekiyem, y aceptó la promesa. O shama shatak, o escuchó y se quedó en silencio. Segundo caso. Umet bayom shalahara, pero murió el día siguiente. En Yahole Afer, ahí los derechos del novio no pasan no pasan al padre, ya que el padre no puede eliminar este neder, esta promesa, porque ya se murió el día siguiente. Perfecto. Ahora bien, la Gemara dice, veía Marta Girushin que Akamadamo, si me quieres decir que como me dijiste hasta ahora, el silencio de la primera parte de la baraita, aprendimos que Girushin que Akamadamo, que los Girushim, el divorcio, es como aceptar, que aceptó la promesa. Litre, debió haber enseñado en la seifa de la baraita 3 casos. ¿Cuál sería el tercero? De Inshama Begiresh. Si él escuchó y divorció, es como aceptar y ya el padre no puede hacer nada. ¿Por qué no me lo enseñó? Entonces quiere decir aparentemente que el silencio de la seifa me enseñaría que el divorcio es como quedarse callado. Entonces me sale que de la reisha, el silencio de la baraita en la primera parte me enseña algo, y el silencio de la seifa de la segunda parte de la baraita me enseña lo contrario. Y por eso dice la Gemara, el midelo que taneaji,
Del hecho de que no estudió esto, la baraita, al final, como dijimos, que pareciera que es como silencio. Y por donde la Gemara concluye, entonces de aquí la conclusión es como los dos silencios de los dos lados se contradicen, entonces de aquí no puedo aprender nada. ¿Por qué? Pues yo puedo decir, ir resha dafka, yo puedo decir que en verdad el principio de la baraita es dafka, fue preciso, y en verdad el silencio fue para enseñarme que si él divorcia, es en verdad una aceptación. Entonces Nasif te saldría que la Seifa, ¿y por qué no me lo enseñó la Seifa? Que también el divorcio es una aceptación y ya y ya no se puede hacer más nada. Mishum Resha, ¿para qué? Para para escribir la Seifa en el mismo léxico. O yo te puedo decir, y Seifa Dafka, que en verdad la Seifa es Dafka, que diga Dafka, que solamente el padre pierde derechos con las dos que enseñó, pero el silencio no. Quiere decir que el divorcio fuera igual a silencio nada más. ¿Y por qué me lo enseñó en la Reisha entonces? Y Reisha y Nasif Reisha Mishum Seifa, y me escribió la Reisha, la primera parte me la escribió sin esta parte, solo con 3 casos y no con 4, para no ser diferente a la Seifa. ¿Te quiere decir entonces que como puedo explicarlo así, o como puedo explicarlo así, entonces ya no tengo ninguna prueba? Y continuamos. Tashema, ven y aprende. Nadra Behi Arusa, si esta trae una Mishnah que vimos antes, que la niña que hizo un neder y estaba comprometida. Venir Garsha y la divorciaron. Vitarzao Bayom, y se comprometió ese mismo día con otro. Pero Filo y Lemea, incluso que sean 100 personas. Había Ubala a Jarón Mefirim Nedarea. El padre y el último novio eliminan sus promesas. Shuamina, de aquí aprendemos Girushim Kishitikadamu, que los divorcios obviamente es como quedarse en silencio y no como aceptar. De ahí que acabadamu, porque si me quiere decir que es como aceptar. Mi matze mefar aruz a Jarón hidrele ukim aruz rishon. ¿Acaso puede eliminar mefer el aruz, el novio último puede eliminar lo que ya aceptó, lo que ya confirmó, lo que ya certificó el primer novio? No, ya lo certificó, se acabó. ¿Te quiere decir entonces que si el novio último puede eliminar las promesas de cuando estaba comprometido con el primer novio, quiere decir que el divorcio que hizo el primer novio no es nada, es mantenerse en silencio? Bonita prueba. Y se llamará no, dice que no es prueba, ¿por qué no? Estamos hablando de qué, que el caso cuál es que el aruz, el primer novio, no escuchó la promesa. Entonces por eso es que el ajarón, el último, la puede eliminar. Y entonces así, entonces ¿por qué dijo que se murió ese mismo día o se comprometió ese mismo día? O sea, se murió y se comprometió el mismo día. No hace falta, si el primer novio no escuchó nada, afilo la jarme haya mímrame, afilo que sea después de 100 días. También es lo mismo, ya que el primer novio ni pinche ni cortan. No escuchó nada, ya se murió. Ahora, ¿qué importa ahora? Ahora, cuando el último novio escuche lo que ella prometió en su momento, ya lo puede eliminar con el padre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me dijo Bobayón si el primero no escuchó nada? Si decimos que el primero escuchó, hace falta decir Bobayón. ¿Por qué? Porque hace falta que que estemos en el transcurso de ese mismo día para poder eliminar una promesa. ¿Por qué? Porque si ya pasa un día, escuchó y no dijo nada, pasó un día, es como aceptarla. Ahora entendemos si lo escuchó, pues si no lo escuchó, pues hace falta decir que era el mismo día. Y se le va a que se lo llama Aruz, no, porque ¿cuál es el caso? En verdad no escuchó el novio, pero llamaba. El padre sí escuchó. Ahora entendemos. De Bobayom, o sea, ese día él pudiera eliminarlo. A ver, mi camela lo matzemefar, pero después ya no. Entonces, tiene razón. Hay que seguir escribiendo en la Mishnah que era el mismo día, pues no por el novio, sino por el padre, porque el padre sí lo escuchó. Perfecto. Entonces así no hay prueba otra vez. Tashema, otra prueba. Nadra Bobayón, dice Nadra Bobayón, dice una Mishnah más adelante, que si hizo, está hablando de una comprometida, hizo, por ahora, ¿no? Hizo un neder, y Girsha, y la divorciaron, y Bejzira Bobayón, y ese mismo día
se volvió otra vez a comprometerse con ella. Ella jole afer, ya no puede eliminar las promesas. Ay, ¿por qué no? Dice, aparentemente, yo deduzco de aquí que Girushin Kakabudamo, ¿por qué? Porque el momento que él la divorció, ya se considera que aceptó, certificó las promesas y ya no la puede eliminar. Aparentemente, una prueba perfecta. Porque si no fuera así, si no fuera Shetika, que era más de silencio, porque no la puede conseguir otra vez a comprometer con ella, pues no la puede eliminar. Y ya podría eliminarla, no hay ningún problema. Podría eliminarlo. Quiere decir que aquí una prueba clara que los Girushim, el divorcio, es como certificar y aceptar las promesas que ella había hecho, que él escuchó. No, te voy a decir la Gemara, no, yo te voy a decir otra prueba. Yo te voy a decir que en verdad no es prueba, porque hambre, dijeron, aja, benisuina esquina. Aquí estamos hablando de que no es en compromiso, es en matrimonio. Ya hizo la jupá, todo. Ahí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la enseñanza de la Gemara? Pero ¿cuál es el motivo de en Yahole Afer? ¿Por qué el esposo ahorita nuevo no puede eliminarla? Mishun, el esposo ahorita que se casó no puede eliminarla. Mishun de Rabal mefer bekodmin. Porque la regla cuál es? Que cuando ya está casado, ya se casó con Jupá, no puede eliminar bekodmin, las promesas anteriores. Ya. De la Jupá para adelante es una cosa, Jupá para atrás es otra cosa. Y por lo tanto, entonces esa es la respuesta de por qué no hay prueba de que en verdad el divorcio es nada, porque en verdad aquí estamos hablando de que ya se volvió, cuando se volvió a casar completo con Jupá, y desde ahí, todo el mismo día, hay que echar el pichón. Pero bueno, no importa. El más es que es el caso de la Gemara, y por lo tanto, aparentemente no terminamos de definir si era de una forma o de otra forma, porque ahora la muda del siguiente y era una Mishnah nueva. Y aparentemente no fue aclarado. Muy bien, seguimos la Gemara. Mishnah nueva. Derech Talmidei Jajamim. ¿Cómo es la forma normal de los Talmidei Jajamim, los eruditos de la Torá, cuando van a casar a su hija cuando es señorita, cuando es jovencita? Neara. Antes que ella salga de su dominio, pues, Omerla le va a decir, Kol nedarim shenadart betoch biti, todas las promesas que has hecho tú dentro de mi casa, arehem mufarim, están eliminadas. Y así el jajam entiende con eso, no ve ningún tropiezo en las promesas. Vejerabal, también el esposo, va a decir lo mismo, antes que entres a mi reshut, a mi dominio, a estar conmigo en la jupá, Omerla le va a decir, con el area shenadarta, todas las promesas que tú hiciste desde que nos comprometimos hasta hoy, antes de entrar a mi reshuti, a mi reshut, a la jupá, conmigo, al matrimonio, arehem mufarim, están eliminadas. ¿Por qué? Porque de hecho que ya cuando ya entra a su dominio, a su reshut, eno yahole afer, ya no puede eliminar, porque como dijimos antes, no se puede eliminar bekotbin. Ray Barjama preguntó a Ray Barjama, un esposo puede eliminar las promesas sin haberlas escuchado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Porque la Torah dice, Beshama Isha, la Torah pone, escuchó el esposo. Escuchó, esposo significa Dafkahu, es Dafka, tienes que escucharlas para eliminarlas, o la Dafkahu, o en verdad, no, sin que él la haya escuchado, también lo puede eliminar. ¿Se puede o no se puede? Como el caso de nuestra Mishnah. Amarraba y dice, mira, Tashema, ven a aprender de nuestra Mishnah. ¿Qué dice otra Mishnah? Derech también Jamim, Hachelo Yatzab Bito Metzlo, el Derech, la forma correcta que se conducen los eruditos de la Torah, antes que salga su hija, Hachelo Yatzab Bito Metzlo, antes que salga su hija de su recinto, de su dominio como padre, Omerla le dice, todas las promesas que hiciste dentro de mi casa, Arehem Mufarim, están eliminadas. Pero Shama no las escuchó. Entonces quiere decir que no hace falta escucharlas. Igual que el padre no hace falta escucharlas, también el novio no hace falta escucharlas.
Dice no, responde a la Gemara que ese caso que está hablando la Mishnah es Lehi Shamahu de Mefar. Dice no, la cabana cuál es que cuando él escuche, le escuche la promesa que ella hizo, él va a volver otra vez a hacerle a Farah, a eliminarla. Dice Maran, no entiendo, ¿inken? Que lo llama la malelema. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio? Cuando todavía no he escuchado nada, ¿para qué le dijo lo que dijo la Mishnah? ¿Para qué dijo lo que dijo la Mishnah? ¿Sabes qué? Todas las promesas están eliminadas. ¿Para qué lo dijo? Cuando escuche que lo diga. Dice, no, Hakamash Balan, ¿cuál es la idea? Es urge de Tzube Rabbanan, es lo normal de los también Jamín, los eruditos de la Torah, le adure. ¿Qué es de que le adure? Hacer cosas para buscar que salgan a flote si hubo promesa. Al decir esa frase, la niña va a decir, sí, y yo hice este neder, y cuando él escucha el neder, lo va a eliminar. Muy bien. Entonces quiere decir que por ahora tienes que escuchar. Tashema, ven y aprende. Otra prueba, mi seifa. De la seifa, la parte final de la Mishnah nuestra. ¿Qué dijo ahí? Vejena Baal, el esposo, antes que entre a su dominio como esposo, como pareja, antes, Omerla le va a decir todas las promesas que tuviste como cuando fuimos novios quedan eliminadas. Vemos que no escuchó nada. Dice la Gemara, Ajaname de amarla. Dice aquí también hay que explicar qué fue la cabana de él, cuál es la intención de la esposa, es decirle, dice, Lehi Shamana, cuando yo las escuche, caerán esta frase que dije, que decir, no ahorita lo dije, o sea, lo que dije ahorita, que te elimino las promesas cuando yo la escuche. Así sería, entonces, ¿qué? Sería el pshat. Entonces así seguimos todavía aparentemente entendiendo que falta escucharlas. Tashema, otra prueba, una Mishnah más grande que pone a Omer Leisto, Konedarim, Shetidori, Ashe, Ebo y me comploni, todas las promesas que tú vas a decir hasta que yo venga de tal lugar, Arehem Kayamim. ¿Sabes qué? Son, las certifico, lo amar club. No, es como no decir nada. Arehem Mufarim, pues se dijo que caen eliminadas. Rebilieza Omer Mufar, sí, están eliminadas. Ahora pregunta la Gemara, Beja lo llama, pues no escuchó. Si no escuchó, entonces es una prueba que no hace falta escuchar. Se nos ajaname de amarlo y se ajaname de amar. Aquí también hay que explicar que la cabana del esposo que le dijo cuál es, lejí shamana. Cuando yo los escuche, entonces retroactivamente va a caer esta frase o esta condición que dije ahora, que están eliminadas. Velama liminashta. Lehishamal, leferla. ¿Y por qué hay que decirlo de ahora? Cuando la escuche, igual tiene que escuchar el neder, ¿no? Cuando la escuche la elimine. Que sabar dilma matrina aishata. No, porque él sostiene quizás en ese momento esté ocupado en algo y se le va a pasar, y para que no se le pase, ya de una vez lo dijo. Tashema ven y aprende a Omer la apotropos, una persona que le dice a un tutor, un albacea que él dejó mientras él se iba de viaje, un viaje largo, para que administre el dinero para mantener su familia. Y dijo, Konedarim shenoderet ishti, todas las promesas que mi esposa vaya a hacer, mi cambio a Chabó, me comprometo desde hoy hasta que yo vuelva a tal lugar, hacerla, tú en mi nombre la vas a eliminar. De hacerla, ahora si pasó y él los anuló, Yahol y Yume Furim, tú podrías pensar que en verdad están eliminadas. Talmud Omar por el Pasuk, Ishay Kimenu, Ishay Eferenu. El esposo las establece y el esposo las elimina. Diber Rabbi Yoshiyah. Seguro Rabbi Yoshiyah no sirve. Tiene que hacerlo él, no el Shaliach, no el emisario que aquí era el tutor, el albacea. Amaro Rabbi Batán, no entiendo por qué no sirve. Matzino Bekoa Torah Kulash Lujo Sheladan que motó. En toda Torah vemos que el emisario es como uno mismo. Entonces, igual, si el emisario es como uno mismo, entonces cuando el emisario, que es aquí el tutor, va a eliminar la promesa de su esposa, es como si lo hiciera y entonces también sirve. Muy bien. Bueno, hasta ahora no tengo ninguna prueba. Tenemos una masloquet entre Rabbi Oshaya y Rabbi Jonathan. Y sigue la Gemara, ahora es que va a traer la prueba. De afilo, Rabbi Oshaya lo camara en la misión de que se está katubhu. Dice, incluso Rabbi Oshaya dijo que no sirve porque en este caso es una Gezerata Katuf. Hay un versículo específico
que me dice Isha Yekimeno ve Isha Yefereno. El esposo, Isha, lo establece y el esposo lo elimina. Aval, pero si no fuera así, de Kule Alma, según todo el mundo, el Shalia es como uno mismo. Pues me llamará, déjalo Shamiale. Pues el esposo no lo escuchó. Y explica al Ran que por más que un Shaliach es como uno mismo, pues la regla es que un Shaliach no puede hacer algo que uno mismo no pudiera hacer, que uno no tiene la facultad de hacerlo. Y aquí la persona no puede escucharlo, porque no está lejos, entonces tampoco el Shaliach se considera que lo escuchó. Entonces vemos de aquí que no hace falta escuchar, esa es la prueba, no hace falta escuchar. Así saldría la respuesta de esta prueba. Dice la Gemara, no, ajíname de amarla, elegí llamarme Ferla. No, aquí también hay que explicar igual, que él dijo, de amarle, él le dijo al albacea, cuando yo vuelva y escuche, lo voy a eliminar. Elegí llamarle Ferla, entonces no entiendo, entonces ¿para qué el albacea tiene que eliminarla? Y para que después él la elimine. Cuando lo escuche que lo elimine, Sabar Dino Mitrana, igual que antes. Sospechamos de que quizás va a estar en un problema, ocupado en algo, y se le va a pasar, y para que no se le pase, retroactivamente ya esta frase, ya entonces ya se considera que le eliminó. Bueno, Matashem, todo lo bueno, seguiremos la próxima.